Bueno, domingo después de las 13, como siempre, se abre un boliche. Este boliche que hemos llamado Café La República, está el señor Santiago Kovadlov preparado. Así es. Para una conversación. Bandeja en mano. Para servir los cafecitos, Eso. Uno para Ceci. Eso. Aquí está Ceci, Aquí tu estoy. cafecito. Hoy un día y de otro café. para Jorge. Un día ideal de café. Y de Jorge, ¿no? y Medio melancólico. Sí. A mí me gusta la lluvia. No, cómo no. Yo No le tanta lluvia, porque fue un poquito... Vos sabés que yo le dediqué un libro a la lluvia, Sí, lo que sé se llama Una perfectamente. biografía de la lluvia, donde cuento todas las maneras de llover que me gustan. Claro. Y a las que me encanta contemplar, porque la lluvia es para ser mirada, no Sí. es solo un contratiempo. Sí. En el campo es indispensable y valorada, pero además para un ciudadano, para un ser urbano como puede ser cualquiera de nosotros, ver llover, no hasta catástrofe, No, esto es... pero ver la lluvia como un complemento más de las posibilidades que te brinda la luz. Sí, claro. ¿No? Sí, para mí es un atractivo enorme, por supuesto, en lluvia de verano, lluvia que no tenga consecuencias, como decís vos, no, esto ya es un exceso de la naturaleza, esto ya nos somete a una violencia. prueba, nos pone a una prueba fuerte, ¿no? Como si, Muy fuerte. Donde hay así muertes que, humanas. bueno, estamos acá, Santiago. Estamos aquí. ¿Cómo lo ves? Mirá, yo no puedo dejar de recordar algunos de los puntos que señalabas en tu editorial, en la audición de hoy, porque no solo se vinculan con el contexto en el que vivimos, sino con temas que son constantes, que exceden hasta, te diría, la coyuntura en la que estamos, ¿no? Me pareció advertir que en algunas de tus preguntas en torno al momento por el que estamos atravesando, hay una inquietud cívica que va más allá de lo que podría ser preguntarnos si el gobierno va a poder cumplir lo que dice que va a cumplir. Vos te preguntabas nada más y nada menos quién era el presidente de la República. Pero eso no es una pregunta común. ¿Quién es el presidente de la República? ¿El presidente de la República es aquello que dijo durante la campaña? ¿El presidente de la República es el que luego de la campaña y habiendo accedido ya a su investidura demuestra la necesidad de obrar en consonancia con realidades que acaso no contempló en su discurso? Un hombre que llega con métodos populistas al poder, sin duda alguna, pero al mismo tiempo que está dispuesto a aplicar una ortodoxia en lo económico que recuerda concepciones nada populistas, ni nada asentadas en el favoritismo que puedan tener del pueblo, y sin embargo encuentra apoyo a su propuesta descarnada de gobierno. El logro filantrópico, como lo llamó Octavio Paz, al Estado macrocefálico, terminó por generar una dependencia parasitaria en enormes, importantes sectores de la población afectados por la pobreza. Si esto llega a su fin, si ya estamos delante de la agonía de ese ogro filantrópico, ¿cuál es su contraparte? Un camino que además de estar sembrado, planteabas vos, por nuevos sacrificios, ¿permitirá que la República renazca de la mano de una reorganización económica? ¿Cuáles son las nuevas categorías con las que tenemos que analizar una realidad que nos desconcierta? A mí me parece que esta sucesión de preguntas que recogí oyéndote, nos llevan a nosotros al desafío fundamental, que es saber cómo seguimos siendo personas inscriptas en el presente. El presente se ha vuelto difuso, pero no a la manera de quien no sabe dónde está, pero el lugar donde estamos es claro y uno es el que carece de información. No sabemos dónde estamos porque de verdad no terminamos de entender qué es lo que pasa. Bueno, esta inquietud yo la vi recogida después por Lucas Romero, el politólogo espléndido, con quien hemos podido conversar, ¿no? Cuando él planteaba, ¿no?, que las narrativas anti-establishment, que son típicas del populismo y lo fueron en el kirchnerismo, vuelven a aparecer con Milei en un momento dado, durante toda su campaña, un hombre que le habla directamente al pueblo, que no habla desde la asunción de su función dentro de las instituciones convencionalmente entendidas como ineludibles
en el momento que un presidente asume la presidencia de la nación. Todo esto nos lleva a decir, ¿estamos ante algo nuevo o ante algo desconocido? Interesante pregunta. Interesante. Quizás las dos cosas, ¿no? Quizás las dos. Estamos ante algo nuevo y desconocido, lo cual no es tranquilizador. Lamento por los oyentes, pero es que es así. Pero también me parecería muy imprudente lo que hacen algunos, que es rápidamente tratar de catalogar, tratar de ponerlo en alguno de los casilleros que conocemos. Entonces, si se ve, este tipo es de ultraderecha, y no. A ver, primero, ¿qué te pasó? Y esto lo digo abarcativamente. ¿Qué te pasó que apareció una cosa que no tenías prevista? Es una pregunta inquietante. Decisiva, porque también remite a la modestia de admitir que uno está ante lo que no supo prever. Claro. Segundo, ¿cuántos intentos fracasaron? Porque apareció una apuesta social masiva, porque además no fue un fenómeno de minorías, un fenómeno de mayorías, que decidió decirle no a determinadas formas de hacer política y sí a esta rara avis, que es el proyecto, aparentemente, el proyecto presidencial de Javier Milei. Entonces, lo peor que nos puede pasar, Santiago, vos y yo tratamos de practicar esta mala costumbre de pensar, de dudar, me parece que es fundamental, en este caso, no empezar por las respuestas. Muy bien. Y admitir que tenemos un repertorio de categorías que ya no son funcionales para pensar lo Totalmente. que pasa. No hay nada más difícil en el campo del pensamiento que descubrir la senilidad de ciertas categorías para pensar lo que sucede. Nociones como la de partidos políticos, nociones como la de la democracia indirecta o directa, que hasta ahora permitían diferenciar unas conductas republicanas de aquellas que no lo eran, de pronto aparecen interpenetrándose mutuamente, invalidándose o neutralizándose o relativizándose una hacia otra y obligándonos a buscar categorías nuevas para pensar fenómenos simultáneamente, como bien subrayabas, inéditos porque son nuevos e inquietantes precisamente porque no los conocemos. Y eso es lo que nos saca, nos ampara, nos protege del dogmatismo. Nosotros somos demócratas, nosotros estamos convencidos que el mejor sistema posible es la democracia y el sistema republicano. Pero no podemos ser dogmáticos e ignorar que en la era tecnológica, esto que hablaba Lorena Moscovich, y que también mencionó Lucas Romero, así es. Una irrupción de fenómenos de representación que no tenemos que ver cómo son. La incursión de las redes, el tema de que cada uno se siente poderoso porque tiene un telefonito y puede quejarse y puede protestar y no ir a una manifestación, o cambian las formas de manifestación. Entonces, me parece que está bien, nos desconcierta un poquito, sobre todo a quienes veníamos acostumbrados a un tipo de análisis. Hace 20 años que venimos analizando el kirchnerismo. Somos expertos en kirchnerismo. Somos expertos en populismo de pseudoizquierda o populismo, como lo quieran llamar, o como quieran ustedes definirlo. Somos expertos, nos hemos convertido en expertos porque nos atacaron, porque ocuparon el espacio público, porque utilizaron los medios de comunicación del Estado a mansalva, porque usaron la caja del Estado a mansalva. Entonces nos obligaron a responder mucho y a estudiar mucho. Ahora estamos frente a otra cosa. Sí, hemos generado, diríamos socialmente, una nueva realidad, pero no sabiendo hacia dónde íbamos, sino sabiendo ante todo de dónde queríamos salir. Esto nos coloca ante el deber de estar muy atentos para recoger indicios de la orientación de la realidad venidera y al mismo tiempo muy despiertos para ver qué grados de continuidad hay entre lo que Lucas Romero caracterizó como dos configuraciones del populismo, la kirchnerista por un lado y ciertos rasgos de la conducta de Javier Milei, que siguen siendo populistas también. Totalmente. Por su modo de concebir lo que él llama el pueblo. Enorme desafío para el pensamiento, muy unido a temas también de magnitud extraordinaria, como es este que tocábamos sobre
la inteligencia artificial. Vos sabés, Jorge, Sí. antes de ir a la pausa, nombrarte algo que me pareció interesante. Se publicó en el diario La Nación, el pasado 27 de noviembre, un ensayo de Carlos Muto, que es un especialista en inteligencia económica y periodística, muy conocido. Argentino que vive en París. Así es, muy valioso, donde él se refiere a la nomofobia. Nomofobia. ¿Qué es la nomofobia? Es el miedo irracional que experimenta una persona cuando no puede usar su smartphone, es decir, su teléfono. De pronto no puede usar su teléfono e ingresa en un abismo de angustia que empieza a ser un rasgo socialmente revelador de la orientación de una cultura. ¿No? Lo llamé a don Carlos Muto simbólicamente para que comparta el café desde hoy, y si te parece bien, cuando volvamos podemos leer algunos fragmentos de su artículo, Redes sociales, un riesgo de esclavitud mental que amenaza al ser humano, para cambiar ideas entre nosotros sobre este tema que empezamos a desarrollar con Lorena Moscovich. Y de alguna manera, con Lucas Romero. Y con es Lucas decir, Romero todo también. tiene que ver con todo. Esa frase la dijo alguien que ejerció la presidencia. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, una tandita, y volvemos, si le parece bien a Gabriela. Bueno, que no le deje lugar a pensarlo. Desde hace varios años, en el mundo prospera una epidemia menos letal que el COVID-19, pero igualmente peligrosa para la salud mental. Aunque no se trata de una patología oficialmente reconocida por la medicina, las publicaciones académicas utilizan el término nomofobia para describir el miedo irracional que experimenta un ser humano cuando no puede usar su teléfono. Se trata de una adicción fuerte, tan peligrosa como una droga, que constriñe a los seres humanos a dedicar 4 horas y 48 minutos por día a consultar su teléfono inteligente. En los Estados Unidos, esa dependencia irresistible dio origen al neologismo FOMO, Fear of Missing Out, o sea, el temor que designa el miedo de perder el menor detalle del enorme caudal de microacontecimientos que circulan por los reels de las redes sociales. Cualquier persona, por voraz rápida e inteligente que sea, necesitaría miles de años para asimilar el volumen sideral de información y data que circula por Internet. El vicio se puede denominar de esta manera: presenta aristas que solo podrían encontrar explicación en un diván, porque no se trata solo de la pérdida del tiempo útil consagrado a esa actividad, sino que arrastra a una serie de otros trastornos obsesivos compulsivos. En las 4 horas 48 minutos diarios que dedica a navegar por la red, cada usuario mira su teléfono 210 veces y lo toca en promedio otras 2.617 veces para scrollear y manipular su aparato, según un estudio realizado por la aplicación Discount entre 94 voluntarios. En los casos de patología elevada, esa cifra puede llegar a 5.427 interacciones por día. Así comienza Carlos Muto su nota Redes sociales, un riesgo de esclavitud mental que amenaza al ser humano. Impresionante, ¿no? Cuando uno escucha los datos concretos de lo que uno hace diariamente. Lo que hacemos todos. Todo. Y además, no sé, Santiago, cuál es tu experiencia, pero ahora con los grupos de WhatsApp, uno siente una sensación de ajenidad cuando no revisa el WhatsApp, el grupo. Y hay una especie de reproche social. Pero ¿cómo si lo puse en el grupo? Pero ¿cómo si te lo mandé? Y entonces hay una... Bueno,
es la realidad que nos toca. Es abrumador, es estresante y bueno, te pregunto, ¿cuánto no estamos ante un fenómeno, como dice Muto, que tiene sus propias enfermedades, sus propias patologías, pero también ante la pérdida de otros hábitos que han sido fundamentales para la humanidad, como la lectura o el escuchar la música tranquila o la meditación, ¿no? Muy bien, es decir, Pregunto, te estás ¿no? refiriendo a la intimidad de uno consigo mismo. Por ejemplo, si uno dice, quiero estar a solas. Claro. Y ahora con la inteligencia artificial ni te cuento, porque vas a tener el aparatito ahí sentado y vas a conversar. Podés conversar con tu papá, podés conversar con tus abuelos, vas a poder... ¿Es así? Es así. Un cambio, prosigue Muto, un cambio comportamental de esta índole no es anodino. Uh-huh. En un cuarto de siglo, sin saberlo, el hombre destruyó el avance logrado a través de su evolución para acumular la capacidad y la complejidad estructural que demanda el cerebro a fin de desarrollar el pensamiento abstracto, la planificación a largo plazo, el lenguaje complejo y otras habilidades cognitivas avanzadas. Desde el período primitivo del Australopithecus afarensis, una especie conocida gracias al famoso fósil Lucy, el hombre necesitó 3.000 millones de años para que su cráneo se dilatara a fin de permitir la expansión del cerebro, cuyo volumen se triplicó para pasar de 400 a 1.400 centímetros cúbicos. O sea, el cerebro ha crecido. Sí. Ese crecimiento nos habilitó infinidad de posibilidades. Una de ellas, paradójicamente, es la de aprender a depender de un teléfono inteligente. Sí, me gustaría no ser cerrado en la comprensión del tema. Es apasionante el tema, Santiago, que trae claro. Muto a través tuyo. Es apasionante. Pero me gustaría, porque uno ante estas cosas se pregunta hasta dónde uno se empieza a convertir en un fósil, ¿no? Hasta dónde es un tema de comprensión de uno. Pero bueno, es importante tener las alertas. Estamos ante un desarrollo tecnológico desconocido, estamos ante una multiplicación de los conocimientos de manera rapidísima como no existió nunca en la humanidad. Bueno, entonces es lógico preguntarse cómo va a ser el ser humano, no ya dentro de 100 años, cómo va a ser el ser humano dentro de 20. Bueno, finalmente también te diría que estamos ante un tema clásico, que es el tema de la desmesura, del desenfreno, de lo desmedido. Lo que Muto está subrayando no es que usar un teléfono inteligente sea algo sin sentido. Está hablándonos del abuso en el que suele caerse mediante el empleo de recursos como este, en sustitución, en reemplazo o incluso en la invalidación de recursos que fortalecen un determinado concepto de subjetividad. Ya en el mundo antiguo se señalaba que la desmesura consistía no en el empleo de ciertos recursos, sino en la reducción de la actividad del hombre al empleo de ciertos recursos. Es interesante lo que decís, claro. Tiene que ver con una jibarización del campo de intereses paradójicos que genera un Aleph nuevo, como es el teléfono, donde uno puede encontrar una infinidad de recursos, y lo hace en desmedro de otros, que habría que preguntarse si perdidos no comprometen la consistencia de la subjetividad tal como por lo menos la hemos entendido hasta hoy. Yo entiendo que la desmesura aparece en todos los órdenes donde de algún modo se busca abarcarlo todo, y el teléfono inteligente nos propone la tentación, ese canto de sirenas que consiste en decir: aquí usted lo tiene todo, acceda a todo. Ahora te pregunto, Santiago, ¿no habrá sido así cuando irrumpió
la imprenta, cuando irrumpió el papel, el diario, cuando irrumpió la lectura, como la conocemos hoy o como la conocíamos hasta hace poco, porque ya ahora empezamos a dudar. ¿No habrá sido así? Mira, yo creo que la especie humana ha vivido en riesgos de extinción permanentemente. Siempre, claro. ¿Por qué? Porque los valores que configuran determinada concepción de la vida están permanentemente sujetos a cambio. Y es cierto que cada vez que irrumpe el cambio, que surge la innovación, que aparece lo inesperado, como de algún modo decías vos en tu editorial de hoy, bueno, nos vemos enfrentados a la doble tentación de adherir incondicionalmente a lo nuevo o de rechazar masivamente. O de quemar las máquinas, ¿no? Exactamente. Como la revolución industrial. Claro. Son las dos posibilidades. Pero hay otra. Hay otra intermedia que es la que implica aprender a utilizar los medios en favor de un determinado concepto de subjetividad, como el que exponía Lorena Moscovitz cuando nos hablaba de la inteligencia artificial como un recurso que, bien graduado, bien ponderado, puede ser de utilidad. Pero lo que Muto no se cansa de señalar es, ojo con la idolatría de los objetos. Mirá lo que nos dice aquí. Sí. El mismo mecanismo del que estamos hablando se aplica, aunque en forma exponencial, a las redes sociales. Cada segundo visionado produce un dividendo que se puede calcular en dinero, rédito político o influencia ideológica. En las batallas electorales emblemáticas de los últimos años, como en el Brexit o la elección de Donald Trump en 2016, los artífices de la campaña apelaron masivamente a algoritmos que utilizaban perfiles psicométricos y técnicas de microtargeting capaces de crear entre 50.000 y 60.000 versiones de un mismo mensaje político para adaptarlo a la ideología, al medio social e incluso a la preferencia sexual de cada usuario. Con este sistema, los candidatos podían virtualmente susurrar al oído de cada elector. Muy interesante, ¿no? Porque ahí está la tecnología al servicio de la manipulación. Y lo del Brexit fue impresionante. Bueno, hay un gran documental al respecto, hay mucho material ya escrito, es concluyente, no es una especulación, habrían, sino que no es en potencial, fue así. Así fue. Entonces, así fue. Bueno, es muy, muy interesante. Yo creo que si se impone una pausa, después no la tenemos. No hay pausa. Pero entonces, la pausa va a ser cuando... La pausa sea... cuando nos vamos. Aquel momento que nos vamos. antes de pasar el mando a Graciela. Mira, es muy interesante también recordar cómo caracteriza él épocas anteriores a la nuestra. Sí. Hasta el siglo XVII, los 600 millones de seres humanos que poblaban la Tierra pasaban la mayor parte del día en silencio. Solo hablaban en forma excepcional, no escuchaban música, ni cantaban. Desde luego no había diarios, radio, televisión, internet, ni redes sociales. La actividad diaria se dividía en trabajar, comer y dormir, y tampoco tenían diversiones, salvo durante algunas fiestas paganas toleradas por la religión. La vida intelectual no era demasiado intensa, porque la oferta no era muy pródiga y no había gran cosa en que pensar, sencillamente porque no tenían instrucción elemental y, en la adultez, carecían de estímulos. La gente, por lo demás, no era interrumpida cada 20 segundos por los mensajes de ex Twitter, Facebook, TikTok o videos de YouTube. Algo empezó a cambiar con la invención de la imprenta y se acrecentó cuando la Ilustración abrió las puertas del conocimiento. Creo que este señalamiento del tránsito de una época en que lo previsible era más poderoso que lo imprevisible nos pone delante de la evidencia de que estamos frente a la luz de lo nuevo, es la luz de lo nuevo. Claro. No es que en el marco de lo conocido irrumpe una novedad o llega alguien con una noticia.
¿no? 3 meses después que ocurrió, como cuando la Revolución Francesa tuvo lugar y en las costas del Río de la Plata, ¿no es cierto? En el mes de octubre del año 1789 nos enteramos de que lo que había ocurrido en julio. Claro. Lo nuevo cae en aluvión sobre nosotros. Exactamente. Quizás lo característico de este tiempo es la rapidez, la velocidad con que se producen este tipo de fenómenos que cambian la idiosincrasia de la humanidad, es decir, cambian la forma de vivir y de sentir. Yo creo que es muy probable que cuando en 50 años alguien estudie la irrupción de Internet, que fue hace muy poquito, nosotros somos adoptivos, es decir, nos enganchamos después a chicos ya que nacieron con Internet, pero es muy posible que las consecuencias nefastas, las partes negativas, la parte, digan, bueno, en aquel momento, cuando surgió Internet o la inteligencia artificial, se perdieron tantas personas o se enloquecieron tantos bueno, pero nosotros tenemos que tratar de prever eso para que las consecuencias negativas de la irrupción de lo nuevo sean lo menos dañinas posible. Toda la audición no sabemos de cómo hoy... movernos, Santiago, nosotros no sabemos cómo movernos con las generaciones jóvenes, no sabemos cómo movernos con los niños. ¿Cómo nos movemos? A un chico que a los 3 años ya sabe usar un teléfono y puede ingresar a un montón de información, a los 6, ni hablar, a los 10. Bueno, estamos frente a desafíos que son muy fuertes. Lo peor que nos puede pasar es negarlos. Esto por un lado, y si los negamos es porque evidentemente no entendemos ya cuáles son los desafíos del tiempo en que vivimos, pero permanentemente la tarea es ver en lo nuevo una posibilidad y un riesgo, simultáneamente, ¿sí? Una posibilidad y un riesgo. Creo que la educación, entendida como necesidad de formar subjetivamente a las personas, tiene que poner de manifiesto que el progreso no consiste solamente en hacer la apología y proceder a la adquisición de lo nuevo, sino en entender cómo en cada nueva etapa por la que atraviesa la civilización se juega este doble riesgo, el de la impugnación intransigente y el de la fascinación incondicional. Bueno, fíjate un ejemplo que lo tenemos ahí nomás, hace muy poco, que es la energía nuclear. ¿No? Sí. Es una maravilla la energía nuclear. Sí, claro. Ahora se puede hacer la bomba atómica, que costó millones de muertos a la humanidad, ¿no? Para decir, bueno, tratemos de no usarla para esto, porque es un poco dañina además, ¿no? Pero me parece, estoy exagerando, sí, no, pero no exagerasen en cuanto a que la capacidad, digamos, lo que hay en el hombre de prometeico, de descubridor, de creador, claro, habilitado extraordinariamente para extender una y otra vez las fronteras de lo real. Claro, y llevado al hoy, esto que decimos, la manipulación a través de las redes, la manipulación, que por otra parte hemos entregado mucho poder a un par de señores. Ese es el totalitarismo tal vez es más impresionante, característico Santiago, porque hay un tipo que maneja todo eso sin tener que rendir cuentas a nadie, maneja la vida de millones y millones de personas, de centenares de millones de personas, ¿no? A tal punto que un sistema como el que describimos solo puede prosperar, nos dice Muto, por la falta de una educación apropiada, así como la ausencia de buenos mecanismos de defensa para inmunizarse contra la epidemia de nomofobia y protegerse del carácter nocivo que vehiculizan las redes sociales. Enseñar a pensar, algo que pocos sistemas educativos contemplan, completaría el tríptico indispensable para no transformarse en víctima de los ingenieros del caos, según la certera definición acuñada por el ensayista franco-italiano Giuliano da Empoli. Fíjate qué interesante, los ingenieros del caos, que son estos manipuladores de los cuales vos hablás, y cómo nuevamente se advierte en el planteo de Muto
que la educación contempla la adquisición de los conocimientos innovadores junto con el espíritu crítico que permite administrarlo en función de la preservación de la libertad del pensamiento. Porque un pensamiento libre no es el que adquiere conocimientos. Un pensamiento libre es el que sabe medir cuáles son los pros y los contras del saber que adquiere. Absolutamente, y creo que otra vez más tocamos un tema que nosotros hemos hablado mucho acá en este programa con vos, que has traído muchas veces, que es el tema de la educación. En sentido humanístico. Sí, humanístico, sí. No en un sentido tecnológico y tecnocrático que está garantizado. No te preocupes que va a llegar, no, va a irrumpir, no la vas a poder impedir. Hoy las maestras que hacen, en algunas escuelas, no dejan entrar el teléfono al aula. Se toma, sí. hay escuelas que... Pero hay que encontrar va a haber que encontrar una forma, porque dentro de poco los chicos van a estar con una, no sé, le va a llegar el sonido por... No van a tener un aparato en la mano. Claro. Entonces, bueno, nos vamos a tener que ir adaptando, ¿no? Pero yo creo que acá tocamos un tema que vos siempre traes acá a este programa, que es, bueno, no solamente hay que educar, sino hay que poner el acento mucho en la condición humana. Sí, sí, es fundamental. En la idea de uno y del prójimo como seres que se constituyen en personas, no solamente a través del cambio o intercambio de información. Claro. No solamente a través del intercambio de información, porque como vivimos en un mundo donde la información tiene el monopolio de lo real, claro, ¿no? Y homologamos lo real a la información, en el verdadero encuentro entre uno con su prójimo, lo que debe preponderar para que la subjetividad y la espiritualidad se constituyan en recursos ricos de discernimiento ante los desafíos de la realidad, es la capacidad de aquello que también expresaba Goethe cuando decía: hablar es una necesidad, escuchar es un arte. Escuchar es un arte, y aprender a escucharse es aprender a ver siempre el doble rostro de aquello que aparece como una oportunidad, porque renueva las posibilidades de ensanchar el conocimiento, y como un riesgo remoto, que es el de convertir a lo nuevo en aquello que viene a eliminar todo lo previo. Claro. ¿No? Sin pasado no hay presente. Concibiendo el pasado como lo único que debe ser perpetuado, no hay futuro. Pero entonces el tema nuestro y primordial es entender que tradición y vanguardia deben aprender a conciliarse en la educación. Interesantísimo. Ahora sí, me parece que estamos a punto de entregar el mando. Y sí. Vamos a ir a escuchar un temita, vamos a poner una última tanda. Y le decimos a Muto muchísimas gracias. Sí, claro, Carlos Muto, un periodista argentino, radicado en Francia, suele escribir columnas en La Nación, también de vez en cuando, no, en La Nación. Y quizá lo invitemos algún día a dialogar. Pero con claro, nosotros, claro, claro, va a ser un placer, un enorme placer. Hace muchos años que se fue, trabajó en Atlántida. Bueno, un periodista es muy argentino, pero se especializó en estas cuestiones que vos... Nada menos, es un desvelado. Exactamente. Bueno, vamos, ¿sí? ¿Escuchamos un tema? Y bueno, después de un tiempo, hace 2 semanas que no nos hablamos. Es verdad. Porque hubo elecciones la semana pasada. Parece un siglo, por cierto. Pero ya está del otro lado de la línea Graciela Fernández Mejide, y están Pablo Marmorato, y los saludamos. Hola, Graciela. Hola, Pablo, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, amigos. Bueno, hace nada más que una semana, ¿no?, que subió el presidente. Graciela. Una semana, es increíble. Es increíble, ¿no? Sí, y vivimos pendientes de la última declaración siempre. Sí, claro. Sí, claro. Ustedes saben que Jorge, permíteme, Jorge, que lo recuerde, en el editorial de hoy se preguntaba: ¿quién es Milei? ¿Es lo que dijo en la campaña? ¿Es lo que hace a partir de estos primeros movimientos del gobierno? ¿Llegó con métodos populistas? ¿Gobierna con criterios distintos a los del populismo? Sabemos que es indispensable cambiar, pero al mismo tiempo estamos yendo en una dirección que nos permite
garantizarnos que el apoyo popular se sostendrá a través del esfuerzo? Sí, son todas preguntas que si me pongo a contestar no hago el programa. No, claro, no lo haga. Por favor. Creo que es más fácil agarrar el gordo de Navidad, me parece. Santiago. Bueno, pero aunque les parezca mentira, está bien que nos preguntemos sobre todas estas cosas, Graciela y Pablo, ¿seguro? porque mucha gente quiere definiciones rápidas, Sin y quizás duda. no las sabemos. Es que no creo que no las va a haber. Claro, entonces tratamos de ponerlo en un casillero a Milei o el fenómeno argentino, y esto recién se está desarrollando y da la impresión que se va haciendo a medida que avanza, ¿no? En la medida, es decir, es un gobierno que se hace al paso. Es raro todo. Sí. Además, no tenemos antecedentes, por eso no podemos comparar. Exactamente. Siempre tuvimos mejores gobiernos, peores gobiernos, pero que venían de estructuras políticas tradicionales. Eso Exactamente. Todo eso saltó por el aire, aparentemente, por lo menos por ahora. Sí, no cabe duda que nos faltan categorías para poder clasificar lo que está sucediendo o describirlo de un modo aproximado, más certero. Pero también es verdad que la misma realidad no parece operar con conductas que nosotros podamos caracterizar como enteramente coherentes o definidas en una sola dirección. Todo parece ser, por el momento, búsqueda y tanteo. Sí, además me parece que vamos a tener que resignarnos, por lo menos yo ya estoy intentándolo Sí. y buscando los caminos, a pensar la política con nuevas alternativas. La famosa derecha-izquierda, ya a esta altura ni sabemos qué es. Exactamente. No sabemos. Muy bien, muy bien. ¿Y quién dice eso que vos decís señala ingresar a un territorio de muy difícil caracterización? Porque si esto ya no es válido, ¿qué es lo real en el campo de la caracterización de lo político? Es que la verdad que vamos a tener que pensarlo de otra manera. Cuando uno piensa, por ejemplo, y voy a tratar de ser rápido, Sí. Que Milei empezó, cuando fue electo diputado, a rifar su sueldo, ¿se acuerdan? Sí, claro. El último lo acaba de hacer. Bueno, y uno se pregunta, ¿para qué era eso? Ujú. ¿Era solamente propaganda de una forma de actuar, de desprendimiento, gestos contra la casta, etcétera, o de hacerse de una enorme agenda para trabajar por las redes? Es interesante, ¿no? Yo La creo suspicacia. que no hay que descartar esto último que decís, porque si hubo algo que le dio consistencia social o política a Milei, ha sido el trabajo en las redes. Así es. Sí. Es el fenómeno novedoso, ¿no? Y sí, Bueno, eso supone un no compromiso con partidos políticos. Absolutamente. Por ahora. Absolutamente. Bien. Absolutamente. Y al mismo tiempo, de pronto estamos frente a un hombre que, habiendo caracterizado la casta como la antítesis de su concepción de lo político, hoy en día, para gobernar con la frágil estructura parlamentaria que tiene, lo vemos empezando a dialogar con aquellos que parecían antes formar parte de una realidad inviable para él en términos de interlocución. No, directamente está inclinándose a negociar, porque sabe que va a tener que negociar en el mejor sentido de la palabra. Claro ¿no? que Es sí, una- como la política lo pide. Sí, Totalmente. con el sector peronista. Sí. Él achaca todos los males Y hay al que sector sí. radical. Sí, Pablo. Dale. No, digo, y hay que leer el artículo hoy de Ernesto Tenenbaum, Sí. El árido desierto al que nos lleva Javier Milei. Ujú. No sé si tuvieron el gusto, si no se los recomiendo en Infobae. Ajá. Que analiza el fenómeno complejo que es Milei, Sí. donde él, desde una mirada incluso teológica, plantea esta necesidad de llevar a su pueblo, a nosotros, a todos nosotros, a liberarnos de Egipto, como él hizo Moshe, como hizo Moisés con su pueblo judío. Es muy, muy interesante porque lo que está planteando es
el desafío redentorio en que se le está, por lo menos dice Tenenbaum, que lo plantea también Milei, ¿no? Digo, él está convencido, seguramente el instrumental en muchos casos nosotros no compartimos, pero él está convencido de que viene a ser un servidor, ¿no? Es un fenómeno muy complejo. Sí. Yo te digo que es cierto que está convencido, o parece convencido de eso. Ahora, cuando decía que Patricia Bullrich había puesto una bomba en un jardín de infantes, parecía convencido. Sí. Sí, Es una buena está. observación. Excelente y Parece que está convencido de un observación. montón de cosas. ¿Qué es lo verosímil? ¿Qué es lo verdadero? No, yo creo que una cosa que tenemos que pensar seriamente es el valor de la palabra. Bien. Tema que hemos hablado muchísimas veces en estos espacios, claro. el valor de la palabra. Parece que la palabra no tiene ningún valor y este es un tema profundísimo a analizar, ¿no? Decisivo, porque si todo es materia de intercambio, compra y venta de significados Totalmente. al mejor postor, la política democráticamente entendida no tiene mucho por venir. Y va a sufrir mucho y va a haber que trabajarlo mucho. Pero por ahora lo único que podemos hacer es esperar Sí. y ver cada uno cómo va zafando con sus propios, digámoslo con todas las letras, con sus ingresos y lo que está significando el aumento permanente de la inflación. Totalmente. Graciela, Pablo, les dejamos todo el poder a ustedes. Empieza Ay, por qué qué. suerte. Y sí. Me dan el ¿viste? poder. Es así. Ahí está, te llegó la hora, Graciela. Les mandamos un gran abrazo a los dos y muy buen programa. Igualmente, Disculpen, gracias. solamente Sí. una cosita, que nos reencontramos en febrero. Sí, Porque muy el bien. domingo No tenemos programa, así que le queremos desear una feliz Ah, fiesta. Bueno, nos a todos. reencontramos en realidad en marzo. Porque nosotros en Y febrero. Nos reencontramos. Nosotros volvemos en marzo, pero el otoño es todo nuestro. Exactamente. Un gran cariño. Exactamente. Chao, Excelente chao, Santiago, Chau, hasta el domingo. Jorge. Chau, Ceci. Chao, chao. Y felicidades. Chao. Igualmente.